tardes a todos. En el programa de Puertas Adentro del día de hoy tengo una invitada muy especial, concretamente es Sole Parodi Le Parodi. Ella es italo-andaluza, exploradora de sonoridades, una foltrónica imaginativa, íntima y pública, colectiva e interpersonal, y sus directos son mágicos y transportadores. Buenas tardes, Sole, ¿cómo estás? Wow, buenas tardes. Ahora mismo muy impresionada por la presentación. Gracias. Pero como no te voy a presentar así, si en el directo que yo vi, que tuve el gusto de ver en Madrid, en la sala Independence, casi caigo de culo, como decimos aquí. Me Oh, eso fue encantó, especial. fue muy Fue muy bonito. especial, fue muy envolvente y yo creo que nos elevaste a otra dimensión. Entonces, o Qué te bueno. presento así o reviento. Quería preguntarte, ¿dónde estás confinada? ¿Dónde te ha pillado esta locura de la pandemia? Pues yo estoy en Madrid, yo vivo en Madrid desde hace ya muchos años y aquí estoy, en mi piscicón de Tetuán. Imagino que acomodándote los espacios reducidos, como todo el mundo. Sí, No sé cómo de reducido es, sí. me imagino que lo normal. Sí, a ver, yo tengo la gran suerte de que tengo un balcón bastante guay, aparte tiene un quinto, o sea, eso me da cuenta que es la joya del confinamiento, poder salir al solecillo ha sido bastante aliviador, pero bueno, por lo demás, pues sí, un poco piso estándar de Madrid, que al final nos acostumbramos a unos espacios que es como de hostia. Y que ya estará haciendo calorcito, me imagino, ¿no? Porque si lo hace aquí Ya, en Asturias. ya está empezando, sí, pero bueno, ha sido una primavera bastante primaveral, eso ha sido guay, ha habido mucha lluvia, fresquito, así Bueno, que y nada, a quería ver ahora. preguntarte, ¿cómo llevaste el confinamiento? ¿Cómo estás llevándolo, mejor dicho? Ahora estamos en la desescalada, pero ¿cómo te resultó a ti a nivel emocional, a nivel personal, a nivel creativo? ¿Cómo lo perfilaste? Pues a ver, yo he tenido muchas fases, supongo que todo, una, me hace gracia porque una cosa que hablo siempre con mis amigos es como, ¿no? Cada vez que alguien pues, dice, pues que hoy estoy de bajón, eso es normal. Hoy estoy eufórico, eso es Eso es normal. normal. Hoy estoy, entonces como todo es normal, ¿no? Pues yo he pasado por todas las fases normales posibles de... Y sí que al principio yo estaba un mes, diría, como el primer mes entero en shock, yo creo. O sea, no, con un efecto rarísimo de que los días no duraban nada, pero literalmente nada. O sea, me levantaba y ya eran las 8, no sé, como muy... Pero bueno, también dejándome llevar por eso. O sea, como que entendí que el momento era lo suficientemente heavy como para no luchar contra cosas inesperadas que sintiera. Sí que al principio, claro, me acuerdo, en cuanto empezaron a caer, porque a mí me llegó antes de todo el confinamiento, las primeras cancelaciones empezaron a pasar a finales de febrero, de algunos conciertos que tenía afuera. Y ahí, claro, ahí estaba en negación total, en plan de, joder, que exagerada la gente, me han cancelado una gira por Marruecos por esto, tal. Y mucho cabreo y mucho debía perder todo el curro. Y luego ya cuando entramos en el rollo de, vale, no, esto va en serio, pues ya ahí sí que ha sido un túnel bastante triposo, como muy, muy loco de... Tampoco diría que he estado triste, he estado como un poco vegetal. Y sí que en esa primera semana, cuando me estaban cancelando cosas, fue como de, bueno, pues da igual, pues me hago una residencia artística en mi casa y me pongo a componer y me hago un disco y me hago 5 libros de poemas y nada de nada, o sea, he tenido el cerebro frito y Missing, ¿no? O sea, hace... Sí, es difícil concentrarse, ¿no? Eso fue una de las cosas que casi toda la gente claro. me dijo, que se ponían a leer y no podían, se ponían a componer tampoco, ni a tocar, ni nada. Es como estar en un estado vegetativo Sí. extraño, ¿no? Sí, a mí se me asimilaba mucho a, bueno, no sé, yo creo que la... yo, bueno, tenía un par de experiencias fuertes, también normales de rollo, pues de cuando se te muere un familiar o Sí. como... o cosas así, ¿no? O rupturas especialmente traumáticas o algo. Entonces se me hacía mucho como ese tipo de estado cuando te pasa algo muy gordo y te queda como un rato suspendida y luego ya vas colocando eso, pero un poco a nivel como, claro, como colectivo. No era algo mío, era algo que estaba pasando, Sí, que sí, sí, igual algo era más global, raro. ¿no? Estaba al Y es más balcón. raro todavía, sí, sí. Pero bueno, la parte que sí que tuvo súper bonita esa primera, es que estuve, bueno, la conexión con la gente era, bueno, con mi gente, vaya, porque para afuera así rollo redes y eso, también me parecía marcianísimo. O sea, yo veía, o sea, era como de no me podía asomar ni a Twitter ni a Instagram, era como es que no sé no sé quién soy, ¿no? Pero sí que a nivel como a mi familia, a mis amigos, fue un momento de muchísima conexión, todo el día al teléfono, todo el día, y eso, bueno, como que de pronto se sentía ahí como de, vale, estamos juntos, aunque no estemos juntos. Sí, Y recuperando luego un ya poco poco a ahí la poco, cercanía. sí, ya poco a poco he ido retomando, que sí que hice una cosa como que me colocó bastante, que me metí en un curso de producción online y lo de que de pronto hubiera algo que hacer,
con un horario fijo a la semana me sacó un poco Te del letargo. reactivó. Pero vamos, en plan, creativamente bastante poco. O sea, yo creo que tengo una amiga que dijo una frase súper guay, porque yo estaba como de, joder, no puedo hacer nada, quiero componer un tema y no me... Dijo, ¿pero cómo vamos a crear nada si no podemos salir al parque? Y fue como, claro, es que en realidad para crear necesita un poco de, ¿no? Es De una estímulo, cosa, ¿no? De claro, estímulo en todos los sentidos. Y dentro de total, casa estamos totalmente centra en desestimulados en cosas. ese sentido. Sí, Ujú. sí. Así que Bueno, nada, esa es un poco mi tónica. bueno, casi nada, casi nada. Bueno, estás un poco en la línea de casi toda la gente que Ya. estamos metidos en el mundo de la cultura, que es que guau, nos pilló así como en esta ráfaga y estamos todavía ahí surfeándola. Pero bueno, yo quería ahora preguntarte un poco de tus comienzos, porque sé que no llevas muchísimo tiempo en la música, sí unos años, pero No, no 25, quiero decir. no, 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 ¿Cuántos? no. ¿Cuántos si los contabilizamos? Hombre, publicando así, yo diría desde 2012 o sí, 2011 finales saqué la primera maqueta, bueno, ya son años, ya ¿Ocho? casi Ah, para 8. mí no son nada, hija. Pero Y la Sole de antes, la chiquitita, era igual de inquieta con la música, supo en algún momento que quería dedicarse al mundo cultural o quería ser otra profesión, porque hay veces que hablo con gente y me dicen, no, yo quería ser astronauta, pues claro, bueno, es muy todos hemos pasado libre. por esa fase. Yo tuve una fase de astronauta también, pero se me pasó pronto porque le pregunté a mi madre y me dije, ¿qué hay que hacer para ser astronauta? Y me dijo, estudiar mucho. Y dije, bueno, pues ya está. Pues, Pues es un ya, poco faena, pero perfecto. igual hay que estudiar más de la cuenta, sí. Total, que nada, que esa se me pasó. Sí. Y luego yo, la verdad es que siempre estaba haciendo cosas, bueno, creativas, diría en general. Yo desde pequeñita hacía mis canciones y dibujos y escribía, bueno, como todo el mundo supongo, Sí. cuando eres pequeño. Y luego me vine a Madrid y empecé Historia del Arte, pero me cambié, acabé estudiando Bellas Artes. Entonces, la verdad es que nunca había pensado en dedicarme profesionalmente a la música, pero Sí, porque para mí no era una posibilidad, digamos. Pero siempre o sea, siempre he estado cantando en grupos, sí, siempre en haciendo mis contacto, ¿no? temas. Sí, lo único que, bueno, pues me metí en Bellas Artes, que era como lo que más, pues no, también, bueno, vengo de una familia de estas en las que hay que estudiar una carrera porque hay que estudiar una carrera, que también ahora miro para atrás y digo, joder, pues igual no me interesaba tanto estudiar una carrera y me había puesto a estudiar un módulo de Claro, sonido o algo de así. lo que fuera. Pero Sí, bueno, sí, sí. en aquel momento pues nada, eso había, y entonces sí que es verdad que Bellas Artes tampoco, yo por mirar no es que aprendiera muchísimo, pero sí que me junté con un montón de gente muy, pues claro, pues muy creativo, muy, cada cual, su padre, su madre, todo el mundo muy loco. Y eso fue ya un impulso para seguir haciendo mis cosas. Y luego ya se fue, bueno, iba a decir que fue un poco por casualidad, tampoco fue casualidad, porque sí que me puse a hacer canciones, las grabé, las publiqué, empezaron a tener un poquillo de repercusión Ujú. y, y más o menos vi que, bueno, o sea, iba a decir, como que se podía vivir de eso, un poco al nivel de vida que yo tengo, que no es nada alto, pero dije, joder, aparte es muy divertido, o sea, como que vi que de todas las cosas que hacía, bueno, cuando yo empecé a hacer música tenía 2 trabajos, yo estaba de profesora de inglés en una academia y Sí. en un estudio de fotografía, de técnico de, bueno, haciendo cosas de gestión de color y cosas así técnicas, que me Sí, bueno, lo gustaban del pluriempleo es muy de los artistas, que estamos a todo, ¿no? total, Si lo total, queremos sí. compatibilizar con la música, para luego poder vivir de ella, primero hay que Claro. pasar por esos derroteros, ¿no? Sí, sí, pero siempre eso era como en un marco así de buscarme la vida, pero siempre tirando un poco para lo creativo. Y ahí estuve haciendo cosillas de foto que me gustaba bastante, pero luego La verdad es que la música siempre me ha parecido más... De todo lo que he hecho, lo más divertido y lo más completo, igual, como que me da Para para hacerla en expresarte. mi cuarto, para compartirla con la gente, para disfrutarla yo, para escribir, para, no sé, como que lo veo ahí muy... un ejercicio muy completo. Y con eso me fui quedando, pero bueno, que siempre te has visto de los tiempos, como nunca se sabe lo que va a pasar, yo siempre estoy abierta al Efectivamente, cambio, ¿quién a que nos iba a haya decir que... que teníamos que íbamos a hacer este parón y que nos iba a pillar así como tan, no sé, descuidados? Porque yo creo que estamos alucinando todavía, ¿eh? No, no bajamos Sí, sí, todavía sí, de esta nube sí, extraña. sí, total. Bueno, total, que llegas a tu proyecto personal como Sole, bueno, Le Parodi. Yo quería preguntarte, la gente que no sepa, ¿qué significa Le Parodi? Pues mira, esto fue tan tonto como que en un concierto que montó un amigo me iba a hacer como mi primera aparición, cuando tenía todavía como 2 o 3 canciones,
Sí. Y no sabía qué nombre ponerme, dije, bueno, mi apellido es bastante guay, que es Parodi, que es mi apellido real, pues lo O voy sea, a te apellidas usar. Parodi. Sí, sí, sí. Es muy guay, Así no sé, eso digo yo. ¿De dónde mola. viene? Pues en origen es italiano, pero castellanizado. O sea, en italiano con i latina es bastante común y luego lo de la Y, pues una cosa que la rama española debió de ponerle no sé cuándo. Ajá. Así que nada, esa era la... pero bueno, entonces dije, bueno, estaba ahí como trasteando con mi nombre, dije, bueno, pues Sole Parodi, que es el que siempre he usado. Pero dije, no, pero yo no quiero hacer... No quiero tener un proyecto que lleve mi nombre porque soy muy de cantautor y yo no quiero ser una cantautora, yo quiero algo más como... Le dije, bueno, como si fuera un hijo, le voy a dar mi apellido, pero no... Le dije, bueno, por la mitad de mi nombre, Sole, pues le Parodi y así se Ah, qué quedó. bueno. No, pero la verdad que es muy sugerente, a mí me mola, Sí, sinceramente. vale, sí, Sí. luego, claro, yo no había caído, que fíjate qué chorrada, que claro, se puede pronunciar, si la gente lo lee en inglés, pues es parody, claramente. Y entonces todo el mundo, vamos, diría, el 90% de la gente lo dice parody y a mí me daba muchísima rabia al principio, pero Y porque los no había corriges, tenido, no, perdona. o sea, ya lo dejé de hacer, pero al principio sí, corregía, vamos, a periodistas ahí en mitad de en la radio, en mitad, sí. Ya me daba igual, pero es como de, joder, qué loco, claro, como siempre, mi apellido era Parodi, Parodi, todo el mundo decía Parodi, pues no había caído en que alguien lo pudiera leer como Parodi, que es lo más lógico, por otro lado. Entonces de pronto me daba un poco el rollo de, joder, a ver si va, ¿no? Que la gente va a pensar que es como una parodia de algo, que es como un grupo de broma, Ya, y pero que te eso que ya asocian al llevaba, humor, ¿no? De repente. claro, y ya lo que pasa es que ya lo llevaba usando igual, como eso, como llevaba 2 años, ya había publicado cosas y ya era como, bueno, pues ya no me lo cambio. Así que Pues nada. mira, me quitas esa duda porque yo no lo sabía, así que me mola saberlo. Bueno, voy a hacerte otras preguntillas en alusión a una serie de entrevistas que yo estuve leyendo tuyas. Hay una concretamente en Mundo Sonoro en la que te autodenominas a ti misma la lenta, porque dices que emocional y creativamente te consideras como muy lenta. Yo te quería preguntar, en un mundo tan rápido como el que vivimos, ¿cómo se vive tener ritmos más pausados? Porque parece que hoy en día está mal visto que seas lenta o lento. Ya, total. Bueno, al final la verdad es que luego eh, creo que sí que, o sea, que igual no soy tan lenta porque acabo haciendo un montón de cosas, pero, pero sí que me gusta. Uy, me estoy oyendo yo doble ahora, que no sé si es. Bueno, aquí yo te Bueno, da escucho igual. bien, ¿eh? Sí, vale, Te vale, escucho vale. bien. Pues no, que sí, a mí, lentitud o no lentitud, lo que yo sí que creo es que cada uno tiene que ir un poco a su ritmo, ¿no? Y yo sí que he visto. Bueno, pues sobre todo en el tema este de la música, como aparte hay un esquema bastante fijo de sacar disco, promocionar el disco, ir de gira con el disco, se gasta el disco y saca otro disco. Y a mí Eso me es. parecía, siempre me pareció muy loco, aparte que eso me lo han dicho siempre cuando me he reunido alguna vez con managers o compañías de la industria y tal, es como muy, un poco, vamos, Sí, casi muy cuadriculado, ¿no? Hay el que seguir dogma esos de, cánones y no puedes claro, yo era como saltarlo. de, pero ¿cómo se gastan los discos? A mí no se me gastan. Yo hay cosas que descubro ahora que igual son de los 70 o no sé, ¿no? Una canción del 2004 que me flipa ahora. Entonces eso nunca lo... Y eso nunca lo entendí. Y aparte que para mí, yo para hacer un disco o siquiera para hacer un tema tengo que, no sé, como que paso por unos procesos, me parece que tengo que aprender cosas, que tengo que... O sea, cuando hice el primer disco, pues del primero al segundo hombre, supongo que si te lo pone, que hay otra forma de entenderlo, es como si te lo tomas como un oficio así de producción, pues sí, yo ya sé cómo se hace una canción y supongo que podría estar haciendo canciones un poco como churros, pero tampoco sé qué sentido tendría. Entonces, claro, no es que yo diga, pues venga, cada 2 años hago un disco, es como yo hago uno y a lo mejor, no sé, pues si no me vuelve a pasar nada que crea que es importante Claro, contar si o no que... te nace, si no te fluye, pues Claro, te ves un poco ahí obligada a sacarlo cada 2 años, por ejemplo, claro. sí, sí, aparte que bueno, son ritmos también como muy impuestos muy desde arriba, porque eso a lo mejor es necesario o les funciona a artistas como súper grandes, ¿no? Que sí que tengan una necesidad de estar como compitiendo en un... Sí, Pero yo veo como que luego afecta a artistas más de mi nivel, que son como muy underground, que también están como muy angustiados por tener que hacer un disco cada 2 años, o incluso un disco al año, o ir sacando singles. Y a mí esa prisa en concreto me rayaba un poco. Era como, a ver, ¿no? Hacer un disco que a lo mejor te hago una hora, pero hasta dentro de 7 años no tengo nada nuevo que decir. Y, y un poco así con todo, ¿no? Y también como el tema este, pues siempre de crecer en las carreras, como que yo creo que hay que ir encontrando, no sé, sobre todo al principio, que yo creo que esa entrevista debe de ser antigua, que era cuando estaba yo más haciendo hincapié en eso,
Sentía como Ahora ya mucha estás, ganas. ahora ya estás en andante, ¿eh? No estás en lento. Ahora Estás... puede ser, puede ser. No, siempre voy un poco a mi bola, pero sí que estaba con ese rollo de, a ver, gente, hagamos cada cual nuestra, o sea, como que no tenemos que, no hay como unos objetivos, claro, de tienes que llegar hasta aquí, tienes que, o sea, Sí, está, no sí, es sé, el yo creo que ritmo del que cada te uno tiene, hablaba, que a veces nos vemos obligadas a subirnos a ese tren y a veces es un agobio. Y realmente a nivel artístico, a nivel creativo, acaba siendo una consecuencia de entretenimiento. O sea, realmente no te aporta, ¿no? Los ritmos nos tenemos que marcar nosotros. total, Bueno, sí. entonces nos quedamos en que estás en andante, no en lenta. Sí, más o menos. Bueno, ahora estoy en paro total. O sea, ahora estaba bastante en andante y va a arrancar una fase No, bastante pero guay. tranquila, que esto en 3 días ya veo yo que está cogiendo ya mucha velocidad, ¿eh? Sí, No ¿no? sé Está cogiendo si vuelo. nos quieren Veremos a hacer ver. volver rápido al ritmo de antes y no sé en qué parará. Pero bueno, de a Ya. poco, ¿eh? Por lo menos nos dio tiempo a reflexionar de muchas cosas. Sí, total. Y hablando de procesos, porque tú antes me hablabas de tu proceso interior, que es súper importante para hacer este tipo de creaciones, yo sé que para componer tu álbum Hondo, te fuiste un mes a Jaén en plan retiro Un año, espiritual. un año. Un año, ¡hala! Yo Sí, decía un sí. mes. Un año, No, bien. que va, un año. Sí. Venga, un año de retiro espiritual. Ahora vamos a hacer la comparativa. Llevamos 2 meses de retiro por el tema de la crisis sanitaria. Dime qué connotaciones, qué diferencias, un año para crear en Jaén de retiro y estos 2 meses miserables de la COVID en Madrid. Cuéntame. Hombre, pues diferencias todas, la verdad. Bueno, para empezar, claro, el uno, el retiro del campo fue voluntario, este involuntario, totalmente. Además, ahora mismo justo estaba en el momento muy para afuera. Iba a empezar una parte de gira bastante guay con un montón de conciertos y estaba a poco de quedarme en casa, la verdad. Pero Sí. bueno, entonces eso por un lado. Luego por otro sí, a nivel personal, la verdad es que yo estaba bastante peor hace 4 años o 5, que fue cuando empecé Hondo, que ahora. Entonces ya ahora como que, fíjate, eso fue como elegido y me fui al campo en plan de... Pero me fui un poco también como no puedo más en Madrid. Y ahora ha O sea sido que como, bueno, necesitabas oxigenarte, ¿no? Pero voy a sí, cambiar de sitio porque me está reflejando un coche que ha parado ahí. Espérate, que me pensaba que voy era para la acá. luz. ¡Ay, qué alegría! Ah, aquí Total. estoy mejor. Madre mía, perdón, ¿eh? Pero es que Nada, estaba ciega. ya, ya. Salud. Ya estoy. Pues nada, eso, Sí, como otra. Y necesitabas parar, ¿no? Cuando te fuiste sí, a sí. Jaén. Y a ver, también te digo que estaba aislada y encerrada, pero estaba encerrada en el campo abierto. O sea, literalmente, Una maravilla, ¿no? claro, estaba que salía a darme yo mis paseos de 4 o 5 kilómetros con los perros y aquí hasta esta mañana, que ha sido la primera vez que he salido a correr. Llevo 50 días. ¿Tú eres nacida allí en Jaén? No, yo nací en Málaga, me crié en Granada, pero tengo familia en Jaén y en Jaén. O Sí, sea que estás un Andalucía poco a Occidental. caballo por toda Andalucía. Sí, sí, sí. Sí, anda, para andaluza, dijo alguien. Madre mía, ¿y cómo fue ese proceso de un año de recogimiento y de creación? Porque yo nunca lo he hecho, pero igual, oye, igual hasta me lo planteo, si ha tenido buenos Joder, resultados. pues precisamente lo que hablábamos antes de la lentitud y del parar y tal y cual, a mí me parece, vamos, para mí fue fundamental y es como que muy en base a lo que intento vivir ahora. Me parece que a cada cosa hay que dedicarle su tiempo y que poder, vamos, también es una suerte, claro, tener un sitio al que te pueda ir en ese año, bueno, a mí me la jugué un poco, fue como, lo dejo todo y me voy. Pero si consigues parar y si te reúnen las condiciones materiales para poder hacerlo, sobre todo a la gente que hacemos cosas creativas, es que dedicarle tiempo exclusivo a hacer algo, a crear algo, lo enriquece un montón, porque le puede dar como muchas vueltas y te puede estar como dentro de tu cabeza, que yo luego he tenido experiencias de componer mientras hace otras cosas o mientras está... Bueno, de hecho, no suelo poder, o sea, la gente está que dice, me hice este disco mientras estaba en mi gira asiática, y es como, ¿cómo puedes componer mientras estás de gira? O sea, a mí tengo la cabeza en el modo... La verdad En que a mí modo me cuesta imaginarlo porque estás también con la adrenalina súper arriba, claro, total, de pensando otro... en cómo van a ser los directos. A mí me costaría un montón. La verdad que me parece de un proceso creativo muy rápido. Todo lo Total, contrario, ¿no? Joder. claro. Pues Bueno, sí. y más cositas que te quiero yo preguntar, así, Dime, dime. entre nosotras, ahora que no nos ve nadie. Porque tú eres activista, feminista declarada y que cosa que a mí me mola, porque yo también lo soy.
Y en este disco del que hablábamos antes de Hondo, que bueno, estoy hablando de Hondo, pero también quiero hablarte de Porvenir, que hay canciones muy explícitas al tema del activismo feminista. ¿Creías o crees que es una declaración de intenciones totalmente y que es necesario? Sí, a ver, bueno, a mí igual me queda un poco grande el término activista, porque tampoco sé si, o sea, como que mi activismo, bueno, igual, no sé, o sea, como que no sé si no va mucho más allá de practicarlo yo y hacerlo muy visible, pero bueno, no sé, en fin, siempre me da un poco de pudor cuando dicen activista y Bueno, me suena un removedora, poco una a... removedora de conciencias, Pero vamos bueno, a yo qué decir. sé, también es porque nunca me lo planteé como algo, como un adjetivo, o sea, para mí es lo lógico, o sea, lo lógico y lo que debería de ser todo el mundo, ¿no? Como que todo el mundo debería de ser feminista y ya está. Entonces no considero como que, bueno, en un mundo ideal no debería de ser algo destacable, pero sí, efectivamente, es verdad. Y sí, en Hondo, a ver, tampoco yo nunca hago canción política explícita de como de consigna ni nada de eso, porque siempre, bueno, por eso, porque me parece como que está tan integrado en las cosas que vivo que no, pues no le hago como una canción al feminismo, ¿no? Es como Sí, de, sí, no, sí, pues entiendo. es interseccional a todo lo demás. Pero bueno, sí que me acuerdo que hubo una que dije, esto lo tengo que llegar muy claro, la de Quise ser, que es una canción muy cortita que dice, quise ser por ti, quise ser más mujer. Por, bueno, joder, no me acuerdo cómo sigue ahora, que hace mucho que no toco esa canción. Nada, cosas del confinamiento, Pero tú tranquila, ¿eh? sí, No sí. pasa nada, podemos hasta improvisar. Ahora me voy a quedar pensando qué coño decía mi canción. Por ti, porque creí que algo en mí no bastaba, claro, eso, bueno. En realidad, o sea, es como, bueno, una autocrítica casi, pero bueno, dentro muy de esa línea de pensamiento. Así que sí, bueno, no sé. O sea, ya te digo que no es que me parezca que tenga que hacer, que las canciones tengan que ser como consignas, pero bueno, pues si lo vivo, lo cuento. Y, Sí, y claro, un tema. es algo interiorizado, entiendo, ¿no? Sí. Como interiorizado, yo creo que está muy dentro de ti el tema del flamenco y de los folclores. Esta es otra cosa que a mí me fascina, porque yo llevo trabajando con la música folclórica de aquí, de Asturias, mogollón de años, y ahora también en mi último disco hice incursión en la electrónica. Pero bueno, de esto ya Ay, hablaremos cuando vaya a tu siguiente concierto y nos tomemos unas cañas. ay, ojalá. Pero bueno, yo trabajo mucho con el folclore de aquí de mi tierra y por Qué eso me guay. interesa muchísimo tu trabajo, porque también lo llevas a otra dimensión totalmente, el flamenco. Bueno, en el concierto donde yo te vi hay un tema que versionaste de Camarón, electrónico, místico. ¿No? Es que no sé ni qué etiqueta ponerle, o sea, me pareció brutal. Quería Qué guay. preguntarte ¿cómo haces confluir los folclores? ¿Qué folclores tienes en tu cabeza y cómo los has volcado a lo largo de tu carrera para convertirlos en una fórmula tan perfecta como la que tienes ahora? Es que no sé ni cómo definirlo. Yo te dije antes que eras foltrónica, pero las etiquetas Sí, son un poco bueno, rollo, ¿eh? También te lo digo. ya son raras. Pero bueno, yo qué sé, tampoco lo tengo, no es una cosa que yo piense conscientemente, como voy a hacer esto y lo voy a mezclar así. Pero sí que estoy como muy atenta, estoy muy atenta a lo que me influye, ¿no? Porque sí que me he dado, yo antes de hacer música, pues bueno, siempre he escuchado mucha música y también pues leer entrevistas con artistas que te gustan o con gente que te interesa y tal. Y me acuerdo como que muchos artistas españoles de una época, igual cuando yo empecé a plantearme grabar mis canciones, Sí. había mucho en la pregunta de por qué cantas así, por qué cantas en este idioma, por qué tal, y era como, ¿por qué es lo que me sale? Y yo antes esa respuesta de es lo que me sale, es como de, bueno, pero lo que te sale no es inocente, digamos, o sea, como que te sale así por algo. Entonces, claro, pues si estás todo el día, si has mamado música anglosajona sin parar y te parece que eso es como el canon absoluto, pues lo que te va a salir va a ser cantar en inglés o hacer ciertas estructuras del pop británico o tal. Y entonces, de pronto, como que yo hice un disco un poco, el primero que hice, que fue pues así también, como venga, lo que me salga. Y de Sí, que pronto cuando empecé era a más tener... poppy, ¿no? Era más poppy Sí, con el ukelele y con los samplers y sí, las trompetas y tal, ¿no? pero es verdad que para mí la sorpresa fue que mucha gente que lo empezó a reseñar, pues decían como, recuerda mucho a los folclores latinoamericanos, a la folclore... Yo creo que también ahí hubo un tema con el rollo de que de pronto yo cantaba con mi acento y a la gente escuchar algo que no fuera en castellano con las S ahí bien puestas, era Ya, todo, y le venga, para sonaba como, ¿eh? Sudamérica, ahí todo, el saco de la gente que habla raro. Pero bueno, me hizo plantearme y dije, joder, qué fuerte, porque si sin querer hago una música que de pronto a la gente le suena como a lo que se está haciendo en Chile
o yo qué sé, ¿no? Que son sitios que llevan más tiempo la gente mezclando sus folclores con la electrónica, pues igual también. Entonces me puse a pensar y dije, joder, es que yo me amaba mucho, porque mi padre escuchaba un montón de música. Yo cuando era pequeña pues escuchaba la que él escuchaba y escuchaba un montón de cosas de allí, bueno, de música andina, no sé, de samba brasileña no, brasileña no, la samba con Z, que creo que es argentina, y Samba, sí. chacareras y todo. Sí, porque yo soy Sí. argentina y Ah, lo sí, sé. ah, Sí, mira, sí, es que yo amo el folclore argentino. qué Sí, guay, aparte del de aquí. Sí, sí, sí. Y es claro, que tiene muchísima riqueza el folclore argentino. total, sí, sí. Sí, la Sí, todo chacarera, eso, la zamba, bueno, en claro. fin. Sí, sí. Podríamos Pues estar entonces yo, hablando de aquello. sí, pues eso Bueno, me hizo a mí pensar y dije, joder, pues esto me... Y cuando hice el segundo disco con Hondo, digamos que tenía eso más en mente, era más consciente de, a ver, a mí las cosas que me salen no me salen así porque sí. sí, Entonces quiero poner atención a qué me sale. Entonces igual cuando estaba, como que lo hice un poco más dirigido y como justo me fui a hacerlo además a Jaén y ya fue una época en la que era yo también un poco más, bueno, no sé bien por qué cambios, pero me empezaron a tirar un poco más las raíces, más a plantearme como que sí. joder, que claro, bueno, y siempre han estado ahí, no es que tuviera que hacer ninguna revisión, pero es como a mí Andalucía, claro, me influye muchísimo porque me he criado ahí hasta los 18 años. Claro, lo que Ah, has mamado, lo que has vivido, ¿no? claro. Entonces yo, bueno, pues siempre lo digo que a mí también, igual que digo lo de activismo, me queda un poco grande la etiqueta de flamenco porque no soy nada entendida, o sea, como no tengo ni idea, pero sí que he escuchado mucho. Bueno, y no sé, el flamenco como, que le llaman así, ¿no? Como flamenquillo, Sí, peyorativamente, pues era sí. lo que escuchaba cuando yo era pequeña en todas las fiestas de pueblo, en las cruces, en las ferias, siempre había pues la rumba, las cosas, bueno, el flamenquillo, Sí, 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 sí. los coros rocieros, todo. Entonces eso también es un soniquete que se te va pegando y yo creo que si lo dejas, claro, pues que está en mí también. Entonces decidí para cuando el disco este que ya era un poco más consciente, digo, pues en vez de dejar salir las cosas más que también tengo, claro, porque también me amaba luego mucho indie, mucho pop, Sí, bueno, tienes un mogollonazo de influencias ahí que confluyen. claro, pero dije, bueno, pues en vez de dejar salir más esta, pues dejo salir más esta. Y por ahí ya fui haciendo como un camino que me interesó bastante y luego también como de darle mucha vuelta de dónde viene este folclore, toda la parte oriental, que me parece como fundamental en la influencia de Andalucía, o sea, en toda la formación cultural. Para mí mucho más norte, África y Oriente Medio casi que Occidente, o bueno, igual un 50-50, no sé. Pero ya por ahí, pues eso, ya te digo, todo a un nivel muy intuitivo, o sea, que yo no es que estudie folclore y diga, voy a mezclar este... Y luego la herramienta de la electrónica, pues siempre ha estado ahí también porque es algo que me gusta muchísimo. Y Que también es complicadísimo, porque también te tienes que estudiar un montón de formas de crear, ¿no? ¿Cómo es el proceso sí, creativo de generar esas canciones tan sugerentes que haces tú? ¿Y cómo llegas hasta ahí? Porque es que a mí me parece que yo escucho tu música y no parece que tengas ningún antecedente, no hay precedentes, es como todo muy nuevo, muy espacial, ¿no? ¿Cómo llegas hasta ahí? ¿O bueno, es algo que de alguna forma causa-efecto, de tanto trabajarlo al final surge? pues un poco, sí. Yo creo que cuando amasas mucho las cosas, ¿no? Le das muchas vueltas, al final acaba saliendo algo que te gusta. O sea, que hay mucho de echarle tiempo, la verdad, por mi lado. O sea, y luego, pues igual no tener prejuicio y decir, voy a mezclar todo lo que me gusta. Y es como me encanta el tecno y me encanta el canto flamencao, pues a ver lo que sale, ¿no? Y eso, y aquí trasteando mucho con máquinas, es como muy de juego. O sea, al principio se nace como muy de juego, de voy a juntar, pues igual este sample con este ritmo, pues me gusta, lo dejo, tal. Y ya normalmente cuando tengo los bocetos avanzados, pues ya ahí viene la parte más dura de ponerte como a afinar un poco más, cerrar estructura, decir, pues igual de pronto, después de 2 meses con un tema no mola nada, lo tiro o lo rehago, o sea, siempre hay eso, como una parte de sufrimiento y luego ya vuelve otra vez Y hay a otra parte florecer. también de capricho personal, me imagino, ¿no? O sea, ¿eres de las que se enamora de sus canciones o estás pensando en esto le va a molar a la gente? Porque siempre lo No, tenemos ahí como muy, muy en la cabeza, ¿eh? Lo de a mí me mola, pero le molará. sí, sí, Claro. sí. No, pues fíjate que justo para mí uno de los... Porque otra cuestión clave que tú lo sabrás como de cuándo acaba una canción. Porque veces que dices, esto podría seguir dando vueltas. Y ¿Cuándo para acabo un mí, disco y cuándo acabo todo? ya, tal. Pues para mí suelen estar terminadas cuando me gusta tanto que me la pongo yo misma en loop. Entonces, Ah, como que igual o sea, que te la escuchas tú a termino... ti misma.
Sí, 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 sí. sí. Luego ya, cuando yo saco un disco ya no lo vuelvo a escuchar, es rarísimo. Pero mientras lo estoy haciendo, es como cuando una canción me gusta y digo, qué fuerte, yo he hecho esto, ¿no? Como que hay un momento de fascinación egocéntrica de que, wow, ¿cómo he sido capaz? Y igual me tiro 3 días con el tema, en plan de qué guay esto, qué guay, me gusta, me encantaría que alguien hubiera hecho esto para yo escucharlo. Y ya ahí es como, vale, satisfecha. Y luego, de hecho, es un poco más doloroso cuando lo confronto con él afuera y digo, cuando ya he estado yo muy ensimismada, muy, esto mola un montón, le va a gustar a todo el mundo, y luego me pongo a pensar de verdad, en plan de, pero a ver, ¿esto quién lo va a escuchar? Ahí entra un momento más oscuro. Pero en principio, cuando yo estoy contenta, considero que yo Es que, a soy ver, como una el... cosa es los gustos personales y otra cosa es el comercio, ¿no? Es que, claro, este Ah, tipo de músicas underground, un poco de autor, autoras, que somos un poco aparte del comercialeo, a veces nos atormenta un poco esa idea, ¿no crees? ¿O tú cómo lo vives? sí, joder, lo que pasa es que eso ya es imposible. O sea, si te pones a pensar en lo que vende, o bueno, no sé, igual hay gente que lo sabe hacer. Yo entiendo que hay gente que es muy estratega o que tiene claro cómo se mueve la industria o que igual es más avispada, no sé. Ujú. Pero a mí me parece complicadísimo. O sea, o sea, cosas que de pronto lo petan y no entiendes por qué lo petan, o cosas que no y no entiendes por qué no. Entonces Sí, no sí, lo eso me sé. pasa a menudo. Igual a todo lo pasado sí, yo a lo mejor puedo mirar a mis discos anteriores o a cómo yo era antes o a tu forma de... Creo que aparte hoy día tiene muchísimo que ver con la estética y con la imagen, un montón. O sea, Ujú. el nivel comercial de los proyectos es, yo diría, como 50% imagen y luego también, pues claro, hay ciertos sonidos, ciertas producciones que son más modernas que otras, no lo sé, ¿no? Como que te hacen entrar en unos circuitos o en otros. Pero todo esto igual si te vas metiendo un poco así a lo autodidacta y por pura pasión y por pura necesidad de expresarte, pues no son cosas en las que estés pensando. Yo por lo menos, o sea, como no estoy pensando en plan, ¿de qué se lleva ahora? Voy a hacer esto Claro, claro, también porque claro. no lo sé analizar. Entonces, como bueno, pues yo voy a hacer lo que me gusta y sí que es verdad que ya cuando te empiezas a dedicar a esto, pues sí que me parece importante dedicarle una cierta atención a cómo está haciendo la gente de alrededor, ¿no? El resto de colegas del gremio las cosas, porque está bien también atender a la época, no es todo pedo tuyo así en sí mismo. Pero para empezar, o sea, a partir de pensar voy a hacer algo que le guste a tal, me parece imposible. Sí, es muy complicado. Yo creo que eso es parte de la pasión propia de una y de la creatividad que quieras transmitir. Y luego, oye, si gusta bien y si no también, porque tú has dicho, o bueno, yo te he visto, te he leído también, que dices que tu gran meta es el tecnoflamenco. Pero que claro, llegar ahí es súper difícil porque es que, claro, hay muy poca gente que haya incurrido pues ese camino, ¿no? En un mundo tan comercial como el que vivimos, vuelvo a lo mismo. ¿Hay lugar para este tipo de proyectos, de idea mental del tecnoflamenco? ¿Podemos visualizarla en el horizonte? Hombre, yo creo que cada vez más, ¿no? Ahora está muy, de hecho hemos entrado en un momento que está muy de moda, lo del flamenco mezclado Con de con todo. cosas. Yo sí, yo creo que ahora es el momento. Yo igual, fíjate que creo que llegué demasiado pronto. Ahora ya se ha puesto de moda cuando ya casi no sé yo dónde meterme, pero bueno, yo me alegro porque me gusta mucho que se mezclen las cosas, así que cuanta más gente haya haciéndolo, mejor. Muy bien, pues te tengo que proponer a ver, que te empapes un poquito de lo que tenemos aquí en Asturias, te tengo que mandar cosas porque yo creo que da muchísimo juego, porque aparte tiene mogollón de connotaciones la tonada asturiana con el cante jondo andaluz. Y eso te Total, sí, puede, sí. te puede parecer un puntazo, Sole. Pues sí, sí he Y escuchado cosas y sí aparte, me parece. pues nada, tenemos que intercambiarnos Lo cosillas, puede ser intercambiamos, claro. súper interesante. Y Total. nada, yo sigo haciéndote preguntas, porque tú estuviste de gira por Estados Unidos, por Reino Unido, estuviste teloneando a Nene Sherry, tocaste en museos y también diste incluso talleres experimentales para críos y crías. ¿Cómo conjugas todo ese entramado de actividad cultural y con cuál de esas experiencias te quedarías? Pues bueno, conjugarlo es fácil porque es todo un poco parte de lo mismo y bueno, tanto tocar en directo como currar con gente y currar con niños, currar yo sola, componer, viajar, me parece como parte del mismo juego, con la misma materia, con la música. Y la verdad es que no podría, bueno, no podría elegir con qué quedarme. O sea, sí que hubo un momento así, mira, que pensé, no, yo lo que tengo que hacer es dar conciertos, porque yo soy
una música que tengo Soy que artista y hacer, quiero estar en los soy escenarios. artista, y eso, los artistas están en los escenarios, pero he tenido la suerte de participar en 2 o 3 proyectos culturales con niños súper guay, que me han cambiado muchísimo la perspectiva, ¿no? Bueno, yo me considero música y es como yo trabajo con música, pero trabajo en donde sea, o sea, como pues, haciendo discos con niños, tocando en un escenario o teloneando a una mega artista o haciendo un concierto en un garaje. Como que me parece que al final todo, bueno, todo forma parte y todo se enriquece y cuanto más experimente, cuantas más situaciones distintas te ponga a conjugar, pues mejor, por lo menos a mí me parece mejor. Y, y sí, o sea que yo sigo así como en todos mis frentes O sea, un abiertos. poco la multidisciplina, ¿eh? Es donde está un Sí, poco el gusto, sí, ¿no? sí, sí, a mí me gusta, sí. Bueno, y ahora hablando ya de tu último disco que mola mogollón, que es Porvenir, ¿eh? Sí. Que no sé si es que está por venir cosas brutales, que es un disco muy escena club, en la noche, que nunca termina, el desamor, algo de pesimismo alegre. ¿Qué nos quisiste trasladar con Porvenir? ¿Y hacia dónde va Porvenir? O hacia dónde querías que fuera, más bien. Pues, joder, mira, al final todo es Unas profético. preguntas del carajo, ¿eh? Yo no sé si soy muy puñetera, pero... Bueno, yo qué sé, a ver, haré lo que pueda con la respuesta. Pues, a ver, Porvenir en realidad fue como un poco el final de una investigación, entre comillas, como un poco sentándome más en la electrónica, en lo tecnológico, porque yo, bueno, pues empecé a trastear con aparatos así analógicos, como sintetizadores y samplers y tal, y digamos como que mientras aprendía a usarlos, pues iba componiendo cosas, así como ejercicios, y me apetecía ver cómo serían conciertos en los que yo no tuviera como canciones cerradas, que era lo que había hecho hasta entonces, pues toco una Sí. canción que dura 5 minutos, la ensayamos siempre igual, la toco siempre igual, la acaba, la gente aplaude, toco la siguiente, como mucho enlazas 2, así que había, o sea, eso, bueno, pues está guay, pero yo luego cada vez que salgo a bailar, ¿no? Pues tienes la experiencia del DJ o de la persona que está haciendo un live todo seguido y tú entras y sales del baile. Entonces, digamos que mi idea era como tender hacia allí, me gustaría hacer algo como sesión continua y que pudiera tener parte improvisada, porque llegó un momento que con Nondo di un montón de conciertos y a ver, no te digo que me aburriera porque las situaciones cambian y la gente cambia y el escenario cambia y eso hace que sea distinto Sí, cada vez, pero al sí. final sí que estaba de menos una parte un poco más de riesgo para mí, de yo no me quiero sacar de una canción, interpretarla Y y que ya. me salga muy bien. O sea, quiero como estar en el flow en el que está la gente también, ¿no? Como que a mí también me sorprenda. No, no, eso yo lo viví en Madrid, te lo aseguro. que, Sí, que salías a bailar con nosotros, luego te volvías para allá. Es como, bueno, ¿y ahora queréis que dure 10 minutos más la canción? Venga, pues venga. Y yo no daba crédito, no daba crédito. Era como, qué madre mía, y guay. va y viene, y va y viene, y las energías subían y bajaban, y para aquí, para allá. Sí, Bueno, impresionante. Bueno, qué guay, después de pues. este corte publicitario, puedes continuar. Me encanta, ¿no? Me encanta que se recibiera así, porque esa era mi idea. Y sí que, pues sí, esa era un poco la idea. Luego, claro, me quedé un poco en terreno entre medias, porque también tenía muchas ganas de cantar y de seguir como probando cosas bueno, ahí estirándome la voz. Y claro, en cuanto mete algo de canto en un proyecto, pues siempre o sea, son momentos que requieren atención. Entonces no llego a ser como el DJ anónimo o la persona que está tocando así como detrás de una proyección, porque también tengo la presencia de quien te está cantando algo. Pero quería Sí. combinar justo esas dos cosas, la parte más horizontal de la electrónica, estamos todos a una, con la parte más de, oye, que yo tengo algo que contaros. Esperad un momento, que lo cuento y luego ya uy, espérate, que Hoy se que me se nos cae va. la pantalla. Total, que con Se puso a eso, bailar. que llego, muevo tanto las manos, lo tiro todo. Y entonces, bueno, con eso tenía eso, luego también tenía un poco como sí que me entró un poco la autopresión esta de llevo ya casi 5 años sin sacar discos y ya, bueno, es verdad que ya me salían cada vez menos conciertos, lo cual es normal, porque sí que, Claro. no sé, no tenía mucho más repertorio. Y dije, venga, pues voy a hacer un disco con todo esto que tengo. Y tuve un poco de momento de pequeña crisis de yo no sé si esto vale para disco, porque estos son mis experimentos que yo he ido haciendo por ahí en directo, pero no sé si tal. Pero bueno, al final, bueno, pues también entró esto que ya hemos hablado, de que si te empeñas y le echas rato, al final salen las cosas. Y Sí. ahí fueron saliendo las canciones, pero ya te digo, salieron de un proceso ya como muy depurado de haberlas tocado en directo de mil maneras, haberlas improvisado, entonces justo están cerradas de una forma como muy
fortuita de, bueno, en el disco quedaron así, pero igual en directo suenan de otra forma porque siempre han estado vivas, ¿no? Siempre cuando haces un disco es como que ya cierra algo y sigo teniendo ahí un poco de conflicto con eso de, ay, porque podía ser de tantas formas distintas esta canción, que el hecho de que haya quedado así es como, bueno, porque la cerré en ese momento, pero si yo lo llevo a seguir Ya, pero intentando... podría haber quedado de otra manera y con otro giro, ¿no? Claro, Musical pero diferente. bueno, así quedó. Está bien, yo estoy contenta con Porvenir. ¿Y las temáticas cómo las planteas? ¿O es un poco vivencias personales tuyas o cosas que quieres plasmar? ¿Qué temáticas te gusta trabajar o te gusta convivir con ellas? Pues en este último en concreto, que es el que más me acuerdo, porque claro, lo tengo más fresco, porque hasta ahora siempre he sido como muy, bueno, pues autobiográfico, pero a través de la metáfora, imágenes, tal y cual, ¿no? Como una forma de escribir más así. Y en este sí que hice un ejercicio un poco más consciente, iba a decir objetivo, pero para nada, por supuesto, muy subjetivo, de buscar la fórmula de la canción popular. La canción popular andaluza, concretamente, y un poco también de las coplas del flamenco o coplas populares de, bueno, Sí. en torno a las que yo más o menos me he criado. Y entonces estuve prestando mucha atención a las letras, o sea, leyendo muchas letras y viendo como a ver qué hace que funcionen estas letras y que a mí me digan tanto, porque a mí algo que siempre me ha fascinado muchísimo, la fuerza que tienen estas coplas que son tan sencillas, tan, ¿no? Tan rimadas, una cosa que encaja en una métrica y que usa 4 o 5 palabras y que además son todas palabras sencillísimas, no son imágenes complicadas, ¿no? Y que funcionan siempre. Sí, es como 4 elementos, la fuente, el río, la tierra, la sangre, tu corazón, no sé qué, y con eso de pronto hacen algo que es como de wow, toda la sabiduría del mundo contenida ahí. Sí, Y sí. bueno, mi idea era como empaparme mucho de eso y ver si yo podía como, bueno, a mi estilo, a mi manera y sin dejar de tampoco, sin perder como mi voz más personal, pues entrar en ese tipo de comunicación. Más, bueno, mi idea era como de, ojalá estas letras, ponle, ¿no? En un futuro se pierda la autoría, nadie sepa que la hice yo y alguien las pudiera coger y cantarla en otra canción, ¿no? Como que fuera un poco universal. Y esa es un poco la apuesta. Luego ya, claro, pues siempre meto ahí mis cosas, pero hice también mucho collage. Hay unas cuantas estrofas que no son mías, que son directamente de cancionero popular. Pero bueno, lo mezclo todo así como para que quede como empastado, que no se note. Qué guay, pues nada, yo animo muchísimo a la gente que vaya a ver tus directos. Por cierto, que en Asturias más de una vez ya te hemos visto en poco tiempo, porque viniste a San Sí, Mateo, creo, aquí en Oviedo. Bueno, y a la lata de zinc vienes mogollón. ya, Que bueno, no más, pude ir a más me verte la gustaría. última vez, pero vamos, queda ahí pendiente para la próxima, que seguro que va a haber próxima, vamos. Ojalá, ojalá. Yo estoy súper enamorada de Oviedo, ¿eh? De verdad. Sí. Me gusta Ah, bueno, muchísimo. pues cuando vengas ya sabes, sidra y lo que tú Asturias quieras, en general. y folclore y electrónica y lo que tú quieras. Ojalá pronto, de verdad, tengo muchísimas ganas de ir para el Sí, norte. sí. A ver, que forme parte de tu desescalada y venirte para Asturias a pasar unos días. Sí, 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 Bueno, sí. pero antes de despedirme, te Vale. quiero hacer la pregunta que le hago a todos mis invitados antes de pasar bueno, no, al capítulo recomendaciones, que te voy a pedir 3 recomendaciones, así te voy a pillar un poco a lo loco. Mía, La mierda, voy a pregunta ver es, para. ¿qué va a ser lo primero que haga Sole Parodi cuando salga en libertad, total libertad, al mundo? A ver, Algo que como te esto ahora es apetezca gradual, mogollón o que extrañes mogollón. pues mira, echo mucho de menos a mi familia de Granada, la verdad. O sea, sé que es como lo más obvio, pero tengo muchísimas ganas de ir para allá a verlo. Así que a ver si, bueno, pasa que en Madrid yo creo que vamos a estar encerrados hasta 2024, como siga la cosa. Yo no quiero decir nada porque yo no soy el señor Simón, pero la verdad que, joder, os ha pegado fuerte allí. Pero Sí, bueno, hay que pero mirarlo desde el bueno, positivismo, que también, oye, espero. Pero bueno, mi hoy viene el verano. segundo, sí, mi segundo Sí, gran sueño, que eso ya sí sí. que no sé cuándo va a poder ser y me tiene como bastante triste, salir a bailar a algún club grande, a alguna discoteca, la verdad. Tengo Eso vamos a muchísimas tardar. ganas, Vamos a tengo tardar, pero muchas bueno, ganas de nada, una a buena ver, fiesta. ahí el sueño en el horizonte, yo creo que igual para septiembre, por poner una fecha. Ojalá, sí, yo qué sé. Bueno, ya estoy un poco más hecha la idea, pero yo cada vez que va a una prórroga, lo primero que pensaba era eso. Era como de mierda, otros ¿Cuándo 15 días. bailo? ¿Cuándo salgo? ¿Cuándo salgo aún? Pero Bueno, bueno, a ver.
En fin. Nada, es el ejercicio de paciencia, es lo que nos queda. Bueno, Sí, ya veis, ahora las capsulitas de recomendaciones, que es algo que le pregunto siempre a los invitados e invitadas del programa, y es que nos recomienden un libro que les guste, una peli que les guste y una canción que les llegue al corazón, para que la gente diga, ah, pues qué guay, si le gusta Sole Parodi, a mí también. bueno. Mira, lo del libro y peli igual que es fácil, porque te voy a decir directamente de lo último que he visto ahora en confinamiento, aunque probablemente, Sí. o sea, a ver, podría recomendar un montón de cosas, pero es que estas preguntas siempre me dejan en blanco, porque es como de, joder, con la Perdona, es cantidad que no te avisé con tiempo, muy mal. está bien, está bien. Pero justo me estoy leyendo un libro que me está flipando, y hacía mucho que no me flipaba un libro así tanto, que tenía enganchadísima, Sí. que es Nuestra parte de noche, de, hostia, ¿cómo se llama ella? De una argentina, perdón, soy malísima para los nombres, no me quedo con nada. ¿Cómo Bueno, se pero con llama? el título igual ya lo tenemos, nuestra parte de Sí, noche. Nuestra parte de noche, ese salió el año pasado, ganó no sé qué premio importante de novela, que tampoco me acuerdo. A ver, es que no tengo aquí internet para mirarlo. Tengo yo. O sea, pero es una pedazo de historia, vete contándonos de qué va. Bueno, es que yo nunca en mi vida me habría imaginado que me iba a gustar un libro así, porque es de terror, es de género de terror, y yo no leo, Ah, pues mira, a mí el terror no me va, a mí pero tampoco, mola. pero yo me cago viva, o sea, yo no puedo leer, pero ni un relato, o sea, yo escucho algo de terror y se me caen las lágrimas, o sea, una cosa Mariana instantánea. Enríquez, ¿puede ser? Me suena, sí, sí, sí. Sí, sí. Vale, Si lo pero pone creo ahí, que sí. sí. Perdón, yo es que Sí, 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 veo es ella, peli y es ella. Mariana Enríquez. ella es. Pues Ella este es. libro a mí me ha sorprendido y me tiene totalmente enganchada y me parece que es Ajá. una gran novela. Pero eso, no sé si, o sea, no es mi libro favorito probablemente, pero es el último que me estoy Pero leyendo bueno, y un libro que te engancha y un libro que te anima a leer es un buen libro, yo creo. claro, total. Sí, sí, yo es que soy muy de leer novela, además, como que soy muy de ficción así larga. Y es difícil, ella hoy día no se hacen novelas tan buenas como las de antes. Como las de antes. Ya no se hace nada como lo de antes. Bueno, Total. venga, este es el libro que mola. Y la peli. Peli, pues mira, bueno, he visto un montón de pelis, eso sí que lo he hecho en este confinamiento, porque había un momento que no me daba la cabeza para la realidad y me evadía mucho en pelis. Y voy a recomendar una que, bueno, es un documental, pero es que es precioso, que se llama Sigo siendo, de folclore peruano. Ay, eso me va a gustar. Es, sí, sí, de verdad que es muy bueno. Me lo vi muy al principio del confinamiento, que estaba con un poco más de claustrofobia y de pronto fue como una ventana ahí a todas las estepas estas peruanas. O sea, no es documental de voz en off ni nada, es como simplemente como retrato de distintas, una música alucinante, esto como música y músicos hablando entre ellos. Muy bonito, muy bonito. Tampoco sé quién lo dirige porque no me quedo Sigo con... siendo, nada, esto se Sigo, busca, pero no hay ningún sigo problema. siendo, Yo sigo ahora de siendo. repente ya me transporté al Machu Picchu. Sí, ojalá también, ¿eh? A ver los Ojalá, viajes. ojalá, ojalá. Lo tenemos todo ahí como de intenciones. Bueno, y la supercanción. Para una Joder, super. canción va a ser mucho más complicado porque canciones que está escuchando tanta música que así elegirte una en concreto, vamos a ver. Ay, a ver, a ver. Que claro, mira, justo se me viene la más obvia a la cabeza porque es la que me he puesto esta mañana para despertarme, que es la de Normal. Aire de José Mercé. Bueno, Es, esos son temazos. O esa sea, que sí que escuchas mucho flamenco, entiendo. sí, bastante, pero bueno, esa es muy de, me la pongo mucho por las mañanas, porque es como de abre la ventana, deja la mañana. En fin, pero alguna así más, un poco más especial, no sé qué decirte. Bueno, se me viene mucho, pues todo lo que están haciendo Califato, he escuchado también. Ujú. Bueno, no sé. No, muy bien, está Ya, muy bien. ¿Qué quieres que te diga? Me llamó mucho es- la atención el libro, lo del terror. Igual no, hasta le doy una oportunidad, ¿eh? pues te digo que está muy bien. Yo, sin ser lectora de género fantasía ni género terror, y está todo el mundo, es que es una cosa como que rula mucho por Twitter, estaba la gente muy enganchada a ese libro. Está siendo un poco Pues como la comidilla de... te cojo ahí la idea y luego ya, nada, para despedirnos y darte las gracias totales por charlar conmigo en este programito de Puertas para Adentro, desde este humilde espacio virtual. Tu mayor reflexión, Sole, tu mayor Reflexión. reflexión en estos meses que digas, yo me quedo con esta idea. Uf, yo qué sé. Pues a ver, con la idea de que, bueno, mira, mi pesimismo optimista de esto se va a la mierda, esto se ha ido a la mierda ya, todo el mundo tal y como lo conocíamos, y ahora hay que
tirar para otro modelo totalmente distinto, hay que inventárselo. Y nos tenemos que cuidar mucho entre todos. Sí, y nos hacer tenemos más que querer más. comunidad. Sí, mucho apoyo mutuo, mucho cariño, mucho, o sea, que es algo como súper manido y súper cursi de decir, pero de verdad que creo que políticamente e incluso económicamente va a ser la La manera. clave, ¿no? Sí, Hay que tirar mucho para, sí, a lo colectivo y al a colectivo. cercano. Mm. Pues Así que nada. con eso nos quedamos y yo te doy las gracias, infinitas Gracias, por esta charla que me ha prestado muchísimo y que seguro que la gente que nos ve también. Y te digo una cosa, te esperamos en Asturias, ¿eh? Cuando pase todo esto, estaremos deseando que vengas por aquí a inundarnos yo con tu también. universo musical. Sole, Venga, pues voy un pronto, beso ¿eh? muy grande. Cuídate.